Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar un tema que ya habíamos empezado en clases, pero quería hablar un poco de él, que es el siglo XIX y sobre todo focalizando, bueno, toda la atención en la figura de Goya. Vale, un poco por contextualizar un poquito el ambiente en donde nos encontramos, pues bueno, siglo XIX, más bien finales del XVIII, principios del XIX, es donde se sitúan pues un poco el ambiente que denominamos neoclasicismo y romanticismo, ¿vale? Que son, digamos, las dos corrientes artísticas donde vamos a ubicar a la figura de Goya, ¿vale? Ya finalizando el barroco y un poco la parte final denominada ya rococó, sobrecargada de ornamentación y demás, eh, pues bueno, surge la idea bueno, de unas ruinas de Pompeya y Herculano, que digamos que son la clave para entender esa vuelta otra vez a los orígenes clásicos, a Grecia y a Roma. Vale, el neoclasicismo vuelve a la antigüedad clásica, ¿vale? Estamos hablando de eso, como os decía, a finales del XVIII, pero no lo hace de una manera tan, digamos, creativa, innovadora, posicionando al hombre por encima de todas las cosas, como lo hace en la época del Renacimiento, ¿vale? Como os comenté muchas veces, a lo largo de la evolución de la historia del arte, si la organizamos consensuadamente, nos damos cuenta que todo, toda evolución tiene algo que ver con lo anterior. O sea, nosotros, el ser humano, nos dejamos influenciar por cosas que nos pasan, por cosas que vemos, y en el arte como medio de expresión, pues indudablemente también. El clasicismo se encuentra en una época un poco finalizando el barroco, desmesurada de tanta expresividad, ornamentación, entra un poco más en mesura y vuelve a su antigüedad clásica. Vale, ejemplos de neoclasicismo podemos encontrarlos en escultura, en arquitectura, en pintura. Seguro que es de todos conocido, pues la Puerta de Alcalá, sin lugar a dudas es un ejemplo claro de esos arcos del triunfo romanos, pero del siglo XVIII. O la Puerta de Mar de Brandenburgo en Berlín, que si nos fijamos bien, ahora en la imagen que estamos viendo, vemos claramente que es un tipo de arquitectura que podemos encuadrar perfectamente con una arquitectura griega. Se ve claramente el orden dórico de las columnas, se ve que en el entablamiento, en el friso de ese entablamiento podemos alternar relieves con triglifos. Es un ejemplo claro de arquitectura griega, pero en el siglo XVIII. ¿Vale? Si el arco de triunfo romano lo ubicamos con la Puerta de Alcalá, aquí vemos claramente que puede ser pues un ejemplo claro de una fachada de un templo griego. ¿Vale? Siglo XIX. Siglo XIX es un siglo de cambio, ya no solo artístico, sino a nivel político, a nivel industrial. Estamos hablando de un siglo después de la Revolución Francesa, donde el auge pues de la clase obrera, de la burguesía, hay una serie de cambios políticos, económicos, sociales, obreros, que van a influir decisivamente en el mundo del arte. En este aspecto, pues también es importante resaltar que aparte de la época neoclásica, pues surgen otros nuevos movimientos que, como os decía antes, nos devuelven siempre al pasado. O sea, un poco como la evolución humana a nivel artístico, cuando no sabemos un poquito por dónde tirar, siempre volvemos al pasado como influencia clara. Otro ejemplo que os puedo poner es la Catedral de Nueva York, San Patricio,
que es una catedral de mediados del 19, donde si la vemos estaríamos hablando, podríamos discutir de si esta catedral es del siglo XIX o es del siglo XIII, porque claramente es un gótico excepcional. A este estilo se llama neogótico, pero podemos ver pues desde la altura del edificio, monumentalidad, arcos apuntados, rosetones, vidrieras. Si estuviésemos dentro, pues veríamos bóvedas en forma de estrella, palmera, bóvedas de crucería, todos los elementos arquitectónicos típicos del gótico, ¿vale? El Museo del Prado también es otro de los grandes ejemplos de arquitectura neoclásica en este aspecto. Y bueno, y qué decir que finales del 19 a nivel arquitectónico, pues llegó el modernismo de la mano de Gaudí, pero bueno, no vamos a entrar ahí porque nos vamos a centrar sobre todo en la figura de Goya, ¿vale? A nivel pictórico. A nivel pictórico, el neoclasicismo, que es donde situamos a Goya en su primera etapa, pues podríamos destacar a un pintor francés, Jacques-Louis David, un pintor importante dentro de la corte de Napoleón. Lo retrató en múltiples ocasiones y bueno, uno de sus cuadros emblemáticos, que es como digamos la primera pintura neoclásica, sería el Juramento de los Horacios, ¿vale? Que habla un poco del compromiso del deber antes de cualquier otro tipo de sentimentalismo. Es una pintura donde el punto de fuga, la visión nos lleva pues bueno, a ese juramento que hacen esta familia de los Horacios, ¿vale? Con la espada. La arquitectura del fondo pues, nos recuerda pues, esas columnas toscanas típicas de la arquitectura romana, esos arcos de medio punto, incluso pues, la luz, así como pequeña influencia, podíamos un poco hablar de esa luz, salvando las distancias, teatral de la época anterior del barroco, de la pintura de Caravaggio. Pero bueno, nos situamos en un ambiente neoclásico, ¿vale? De retorno otra vez a la antigüedad clásica, en este caso de Roma, ¿vale? El tipo de pintura de Jean-Louis David y, bueno, y uno de sus discípulos más conocidos, Ingres, pues es un tipo de pintura que destaca esencialmente el dibujo, da importancia principal al dibujo. Si cuando hablábamos, si recordáis, en el Renacimiento, hablamos pues de dos escuelas, ¿vale? Predominantes, que es la escuela florentina y la escuela veneciana. Florentina, artistas como Leonardo, Miguel Ángel, destaca sobre todo el uso del dibujo, pues podemos relacionar a Ingres, a Jacques David, pues con esa escuela donde el uso del dibujo es principal. En relación al color, a la importancia del color, que lo relacionemos más pues, con la escuela veneciana de artistas como Tiziano. Vale. Después de la pintura neoclásica de finales del 18, principios del 19, en muy poquitos años surge un sentimiento de exaltación nacionalista, ¿vale? Que surge, bueno, a nivel artístico, en literatura, en música, en pintura, sobre todo en Francia. Estamos hablando de artistas como Géricault y Delacroix. Seguro que hay dos cuadros que habría que mencionar, que todo el mundo conoce, que es Libertad que anda al pueblo de Delacroix y La balsa de las medusas de Géricault. Dos cuadros que se encuentran en el Museo del Louvre, de gran formato, dos cuadros Libertad que anda al pueblo donde hay un sentimiento ya político relacionado a esa lucha de la clase obrera. Incluso en el personaje principal que porta la bandera podemos entablar alguna relación pues bueno, con la Venus de Milo, con la Virtud de Samotracia, pertenecientes al Museo del Louvre, un poco con la antigüedad clásica, pero en sentimiento indudablemente patriótico. ¿Vale? El propio Delacroix parece autorretratado, el personaje este que aparece con Bombín, un poco diferenciando las diferentes clases que están todos pues a la una por esa lucha obrera. Y en relación al otro cuadro emblemático, el romanticismo francés, hablaríamos de
de Jericó, la base de la Medusa, que tiene una connotación histórica. Fue un problema de gran índole en aquella época, principios del 19, donde una fragata francesa, Medusa, pues fue a la deriva y gran cantidad de personas pues eso, se mantuvieron muchísimos días en una balsa a la deriva y bueno, acontecieron pues eso, pasajes de todo tipo, incluso canibalismo. Esa historia trágica la llevó Jericó de manera emblemática a este gran cuadro, gran formato de cuadro, donde el dramatismo, expresividad, una noción básica también al tema del fondo, de esos paisajes, de esas tormentas que van a inundar también al romanticismo en muchos otros países, no solo en Francia. Como ejemplo, pues la obra de Friedrich, romanticista de la pintura alemana, esos personajes melancólicos que se abren a un paisaje incierto. Turner, de la pintura romántica inglesa, que va a influir al impresionismo, a movimientos de vanguardia, casi la abstracción, ¿vale? Esa fugacidad de sus pinturas. Y en esos dos ambientes nos encontramos a la figura, como os comentaba antes, de Francisco de Goya, que es pues, probablemente desde mi punto de vista, junto con Picasso, Velázquez y el Greco, probablemente estemos hablando de pues, uno de los pintores más importantes dentro de la pintura española y universal. Es un anticipado a su tiempo, le tocó vivir entre dos ambientes, pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mucha otra gente, pues digamos que influye decisivamente ya no solo al romanticismo, movimiento que se desarrolla poquitos años más tarde, sino a muchísimos movimientos de vanguardia y del que vamos a hablar pues, a continuación.